Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este sábado santo. A este sábado le llamamos el sábado del silencio, el sábado de la reflexión. Ñande yara cuejoma no curusures e lleva, pejugueños en va, ñandere por nuestra salvación. Ha llevado su cruz, el peso de nuestros pecados, queridos amigos, que lo ha ofrecido al Padre. Pero ahora en este tiempo de reflexión donde contemplamos al Cristo yaciente, al Cristo crucificado, escuchamos desde la propuesta de la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 4, del 1 al 13. Por tanto, estamos en guardia, mientras permanece la promesa de entrar en su reposo, para que ninguno de ustedes perezca y pueda fallar, porque de hecho hemos recibido la buena noticia como ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, porque no estaban unidos en la fe con los que escuchaban, porque los que creímos entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sin embargo, sus obras se cumplieron en la fundación del mundo, porque Él ha hablado en alguna parte acerca del séptimo día de esta manera. Y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Y de nuevo, en el lugar antes mencionado, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que resta que algunos entren en él, los que antes recibieron la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Queridos amigos, comenzamos con esta hermosa carta a los Hebreos. Dice, estamos en guardia. En este sábado, estar en guardia. Quiere decir, queridos amigos, en este silencio. Pero que no es simplemente un silencio sepulcral de muertos, sino que sabemos que este silencio del dolor, este silencio del acompañar, porque Dios ha entregado su vida por nosotros, nos mantiene en guardia. Porque hay la promesa, está la promesa del Señor. ¿Y cuál es la promesa, queridos amigos? Que a través del camino de cruz llegaremos a la resurrección. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, porque es ahí donde nosotros encontramos nuestra plenificación y encontramos nuestra verdadera resurrección. Y por eso está la promesa, dice, de entrar en su reposo, para que ninguno de ustedes parezca haber fallado. Diga, tú dices yo que fuera lleva. La ñande ya se espera ya en la pepe o manoma, va el oicopata ñande jehui o lo que sea. No. Sabemos, queridos amigos, que este no es un camino fallado de parte del Señor, sino que este es el camino único hacia nuestra propia resurrección. Pidamos esta gracia, entendamos la cruz del Señor que nos purifica, ahora estemos alertas, estemos siempre escuchando y mirando y esperando lo más grande que está llegando, que es nuestra propia resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.